Creo que hay como... La Argentina tuvo una aspiracional que era la clase media con movilidad social, que podía... ¿Cuándo hay? ¿Cuándo sos de clase media? ¿Cuándo sos? Bueno, salió el nuevo informe de la Ciudad de Buenos Aires que mide el ingreso mínimo que tenés que tener para empezar a pertenecer a la clase media. Estos valores que vamos a ver son para una familia tipo, o sea, una pareja y 2 hijos. Como mínimo en la Ciudad de Buenos Aires, y esto no incluye alquiler, 2.200.000 pesos, 201.157 sin alquiler. Pero ya si le sumamos un alquiler para una familia de este tipo que supera el $1.000.000, se te va a 3.200.000 como mínimo para empezar a pertenecer. ¿Por qué marco esto? Porque el informe de la Ciudad de Buenos Aires hace clase media frágil, que iniciaría en estos valores, y luego la clase media acomodada. Empezás a pertenecer al sector... ¿Clase media frágil se llama? Frágil, exactamente. Empieza desde ese valor. Entonces sería 2.200.000 más 1 millón de alquiler, redondeamos, 3.200.000 si queremos considerar el alquiler. Bueno, ¿cuánto aumentó? 3,4. Ojo, más que la inflación, quiere decir, el costo de vida para ser de una clase u otra está subiendo más que la inflación, así que también es un datito para tener en cuenta. Este también son 528.000 más que hace un año. Y después, ¿cuánto es el límite para empezar a ser de clase acomodada? Vos recién le preguntabas a los chicos, ¿quién es de clase media y quién es de clase alta? Bueno, empezarías a pertenecer a la clase alta con una familia de este tipo, con un ingreso que supera los 7 millones mensuales, según el IDECBA, que es el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de ingreso familiar. Familiar. O sea, la pareja de los dos que laburan. En general, exactamente, son 2 personas que contribuyen. Así que de 7 millones hacia arriba serías clase media acomodada y 2.200.000 empezás a pertenecer a la clase media. Ahí está. Muy interesante. 2.200.000 sin alquiler, 3.200.000... Que es más real, con ¿no? alquiler. Con alquiler. Claro. ¿De qué cuadro es? Está. Bueno, en el medio de esto sigue la polémica por la justicia laboral, los jueces que quieren hacer paz. Este país es insólito, ¿no? Paro en la justicia laboral. Fuero absolutamente sin servicio y movilización hacia la Corte Suprema de Justicia. Pero los jueces no van a ir, los secretarios... Ayer, de hecho, hubo una toma del edificio del Fuero Laboral Nacional en medio de esta medida de fuerza, y hoy se van a movilizar a partir de las 11 de la mañana hacia el Palacio de Calle Talcahuano. Me disculpen, yo no recuerdo una Es medida inédito. así. Es inédito. Que pares un fuero en medio de esta discusión que se va a retomar en el Senado en el marco de la reforma de la ley laboral, pero que vos dejes de prestar el servicio de justicia. Como antecedente no se conoce. No, bueno, Bien. aparte una marcha hacia la Corte Suprema de Justicia que no tiene poder de decisión sobre algo que se va a discutir en el Congreso de la Nación. Decretaron un cese total de actividades en el fuero. Ayer ocuparon durante parte de la mañana el edificio central de la Justicia Nacional de Trabajo. Yo sigo asombrada, porque no me imagino a Comodoro Pi en una medida así, por ejemplo. Bueno, algunos prácticamente no van, así que... de todos modos, lo que están reclamando es que no se avance con 2 artículos puntuales que se incluyen en esta reforma laboral y los vemos. Denuncian un atropello a los derechos laborales. Lo que dicen es que la reforma vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales y representa una entrega la palabra, de la justicia laboral y una amenaza para la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores. Hay que recordar que la reforma de la ley lo que está haciendo es un traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 2 artículos sobre los cuales pone la lupa el gremio que dirige Julio Piumato de Trabajadores Judiciales, algo que también avaló la Asociación de Magistrados que preside el juez Andrés Basso. Se han manifestado con un argumento unánime, y es que están impulsando la desaparición del fuero. La ley no habla de la desaparición del fuero. Sí, mira, vamos a los artículos, lo que habla es de un traspaso y después de algo que va a ocurrir naturalmente a medida que se traspasa y que van a haber cuestiones que no van a seguir tramitando. Si podemos avanzar con las placas y te muestro los 2 artículos. El 91 es el principal, el artículo de la discordia. La Justicia Nacional de Trabajo mantendrá su vigencia, dice la letra.
hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencia de la Justicia Nacional de Trabajo entre Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia ya se manifestó sobre este punto. Bien. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme a las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos. Esto es lo que está discutiendo el gremio de trabajadores judiciales. Lo que dice es, nos van a hacer desaparecer y lo que están vulnerando son los derechos adquiridos de los trabajadores que trabajan en ese foro. El otro lado de la biblioteca dice, no, se está traspasando la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ocurre en el resto de las provincias, que tienen su propia justicia. Pero no hay justicia nacional laboral. Exactamente. Hoy, a partir de las 11 de la mañana, tenemos el flyer, se convocó a esta movilización que respalda a la CGT, por supuesto, en apoyo y solidaridad con el gremio de judiciales y en defensa de todos los trabajadores de la Argentina. Nos movilizamos al Palacio de Tribunales. ¿Sabes? Acá sí, pensándolo un poco más, hay un punto. ¿Por qué marchan a la Corte? La letra de la ley lo que dice es que el fuero va a tener que acatar indiscutiblemente lo que falle la Corte Suprema de Justicia. Es una suerte de casación laboral con el... Exactamente. Bien. Bueno, hacia la Corte irán. Habrá que ver qué repercusiones tiene esta medida. Hay una nueva variante de gripe que complicó. ¿Se adelanta la vacunación antigripal, Mercedes? Exactamente. Y atención, porque ustedes dos zafan. Viste que ustedes son los más grandes. No, sí, yo me vacuno desde hace mucho tiempo en la y es primera muy importante. En la primera tanda está exclusivamente enviada para los mayores de 65 años, así que por eso. Yo no estoy todavía ahí. Ya después, el 9 de marzo, justamente es para los mayores de 65 años, está 795.760 dosis y ya luego en abril para el resto de la población y ustedes adentro, se los aviso, a los dos van a tener que vacunarse. La cartera sanitaria adquirió 8.160.000 dosis y de ese total 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para personas de entre 24 meses y 64 años. 2.300.000 son la versión así como más grande para los mayores de 65 años. Esto se debe al avance de la gripe H3N2 en el hemisferio norte, da su virulencia. El Ministerio de Salud, el Ministerio todavía, decidió adelantar las vacunas acá en nuestro país. Estás rara hoy para hablar, Mercedes. Está. No, bueno, mayores de 64 arrancan ya. Mayores de 65. 65. Mayores de 65 el 9 de marzo. Bien. Ya el mes de abril, de los 24 meses a los 64 años a prestar atención, porque sobre todo pacientes con alguna comorbilidad previa tienen prioridad. Gracias, Mercedes. ¿Hay más información urgente una vez? Muchísimas gracias. Se vienen las extraordinarias, terminan las extraordinarias. Terminan las extraordinarias con una semana con mucho movimiento, todo en el Senado, con temas que hay para todos, porque básicamente, a ver, después vamos a contar que también hay una cuestión que no es menor en el tema de la definición de autoridades en el Senado. Che, ¿en serio van a tener 3 sesiones los senadores esta semana? Sí. ¿Me va a dar algo? Tienen la preparatoria. ¿Me va a dar algo? Explota, sí, explota. 3 sesiones en porque una semana. Tenés la preparatoria de la que no vamos a hablar ahora. Después te voy a hablar porque ahí hay una discusión política muy interesante. Y después tenés sesión el jueves y el viernes. El jueves tenemos ley penal juvenil. Tomás. Acá tenemos el anticipo, lo hiciste vos magistralmente. Ley penal juvenil y lo que está sucediendo con el nuevo esquema de reducción a 14 años. Y ley de glaciares. Yo sé que cuando hablamos ley de glaciares, todo el mundo dice, bueno, no, estás hablando de medio ambiente. De esta semana, tanto como reforma, esto es lo que está mirando el mercado. Ley de glaciares. ¿Por qué? Porque ley de glaciares tiene que ver con el tratamiento de todas las zonas alrededor de los glaciares y tiene que ver directamente con el tema número 1 en inversión en Argentina hoy, sin duda, que es minería. Las empresas que quieren traer plata en Argentina, del 1 al 10 en prioridad te hablan de minería y después del resto. Bien. Y el viernes vamos con reforma laboral. Recordemos, volvió al Senado, se elimina el tema del artículo 44, que es el que modificaba el esquema de licencias médicas, volvió al tema original, es decir, que el que tenga una licencia médica va a cobrar el 100% y en las mismas condiciones, no cambia la situación actual. Y después, algo que ya tiene el acuerdo de diputados, que se votó,
es el acuerdo, valga la redundancia, el acuerdo comercial entre la Unión Europea, en el Mercosur y la Unión Europea. Todo esto se liquida en esta semana y después nos vamos hasta el 1 de marzo, de vacaciones, digo, nos vamos ellos. Se van hasta que hable el presidente. Hasta que hable el presidente el 1 de marzo. ¿Cuál es el esquema con que abre el nuevo Senado? Se pelearon todos con todos, ¿no? Todos peleados con todos. A ver, el kirchnerismo, el peronismo lo hizo siempre, pero el kirchnerismo hizo una maestría de esto, te dividía los bloques para quedarse con todo. Claro. Bueno, ahora se lo están haciendo al kirchnerismo. Le están dividiendo, la Libertad Avanza le está dividiendo una nueva división, 3 senadores, Guillermo Aranda, Sandra Mendoza y Carolina Moisés, que responden a 3 gobernadores que hablan mucho con la Casa Rosada, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz. Ellos tenían un bloque que se llama, tienen un interbloque, un bloque que estaba en el interbloque de kirchnerismo Convicción Federal, se fue del interbloque peronista. Te imaginas que esta es una regla, perdón y que no se enoje nadie. Cuando queda 1, 2, 3 senadores sueltos, son los que se cotizan mejor que nadie. Mejor que nadie. Lo llaman más que nadie. Más que nadie, los teléfonos estallan desde que tomaron esta decisión, o mejor dicho, tomaron esta decisión porque le estallaban los teléfonos, y con esto el kirchnerismo ya se queda con menos de 25 votos. Te diría que está cerca de que es la menor representación que el peronismo haya tenido en la Cámara que le garantizó el poder durante 50 años al peronismo. Sí, nunca se lo ha visto al peronismo tan fragmentado y tan desmembrado. Tan fragmentado. Está muy muda la señora, ¿no, la doctora? Muy muda. Anoche cuando estaba... No está muy mudo. ¿Estás mudo o no estás mudo? Muy sí. mudo, está mal dicho. Está bien. Está muda. Muy silenciosa. Anoche, cuando estaba preparando los temas, uno se mete en las cuentas de todo el mundo a ver qué está diciendo. Y detecté que hace como 20 días que no habla. No habla. Bueno, tampoco invoquemos a los... No, déjenla ir, tranquilo. Gracias, profe. Bueno, atenti porque en Europa hay una nueva variante